Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana. Inicia otra semana. Ya llevamos 5 semanas compartiendo estos mensajes, estando en una comunicación directa con ustedes, aunque no nos estemos viendo personalmente. Gracias a Dios por esta oportunidad y deseo que tengan un excelente día y una semana muy, pero muy bendecida. Hoy queremos tener un estudio bíblico que en lo personal me gusta mucho este pasaje. Este pasaje habla de la voluntad de personas que aprecian a otro y lo aprecian a tal grado que están dispuestos a hacer lo que sea para que esta persona sea bendecida. Yo quiero invitarte a que reflexionemos en las Escrituras. ¿Qué tanto harías por tus amigos? ¿Qué les parece si oramos para pedir al Señor la dirección y que hable en nuestras vidas con su palabra? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos permites ir a tu palabra. Guíanos, Señor, que en ella seamos alimentados y, Señor, que impacte nuestros corazones para transformarlos. Gracias, Dios, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a invitar que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Lucas 5, del versículo 17 al versículo 26. Siempre que he querido que vean estos pasajes, la idea es que podamos tener un estudio bíblico y que directo en la Escritura podamos aprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Y por eso le vamos a dar lectura al pasaje, de tal manera que nos empapemos un poco de él. Mi recomendación es que cuando vayas a estudiar un texto lo leas 1, 2, 3 veces, el contexto, después del texto también, que te pueda dar una perspectiva del pasaje. Dice la palabra de Dios en Lucas 5, versículos 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Para que tengamos un poco la idea del contexto de este pasaje, estamos al principio del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años, y al principio de estos 3 años Jesús estuvo haciendo señales, pero sobre todo estuvo también llamando a aquellos que serían sus discípulos. Para este entonces muy posible que Jacobo, Juan y Pedro ya estuvieran acompañándolo a él. Y bueno, este pasaje es interesante. Si ustedes observan, y es lo primero que vamos a hacer en el texto bíblico, al acercarnos a este texto, nos dice
el primer verso, el verso 17, que él estaba enseñando y estaban con él fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todos lugares. Galilea, Judea y Jerusalén eran las dos provincias judías en aquel entonces, y de la misma ciudad se habían reunido fariseos y doctores de la ley. Eran las gentes eruditas en las Sagradas Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor que el poder del Señor estaba con él para sanar. En medio de esta circunstancia, el pasaje nos dice en el verso 18 que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. ¿Por qué? Porque el lugar dice que a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús. Jesús estaba siendo conocido por todas partes. La gente quería escucharlo. La gente quería ver lo que él hacía. Si vemos como referencia en el capítulo 4 del versículo 40 y 41, dice el texto que al ponerse el sol, todos los que tenían diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. La gente se había enterado de lo que él hacía. La gente sabía lo que estaba pasando en la persona del Señor Jesucristo. Y es muy posible que estas personas que llevaban a este paralítico hubiesen sido testigos de algunos de los milagros del Señor Jesús, o hubiesen escuchado de él, y hubiesen ido por su amigo que estaba ya tirado, que de alguna manera nadie lo podía ayudar a salir más que ellos. Lo tomaron con todo y su lecho y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Pero no podían entrar. Y entonces decidieron subir a la persona al techo de la casa, y en unas partes del texto dice que abrieron el techo y descendieron al enfermo delante de donde estaba el Señor Jesús. Jesús, dice el versículo 20, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Saben? Esto causó revolución en los de alrededor. Sí, el mismo escritor sagrado, Lucas, nos cambia el escenario del paralítico a la gente que lo estaba escuchando. Porque dice el verso 21 que entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quiero imaginarme este momento. Jesús diciéndole al paralítico: tus pecados te son perdonados, y luego un bullicio alrededor. Un bullicio, y de alguna forma lo que ellos traían en su corazón: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y saben, ellos tenían toda la razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos decían: bueno, ¿quién es este Jesús que se extralimita diciendo: tus pecados te son perdonados a este hombre? Los jóvenes de nuestro tiempo dirían: te pasaste. Porque cualquiera que dijera que perdonaba pecados era una blasfemia, porque solo Dios lo podía hacer. Pero ojo, dice el verso 22
y al capítulo 5 de Lucas. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Jesús sabía lo que estaba pasando en su corazón de estas personas. Sabía lo que estaban ellos reaccionando a lo que Él había dicho. Y entonces Jesús arremete diciendo, ahí en el verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mis amados, este momento fue crucial. Y si observamos nosotros en la Escritura, todos estaban atendiendo a lo que Jesús decía. E inmediatamente que le da la orden al paralítico, el paralítico dice la palabra de Dios que al instante, versículo 25, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¡Wow! Creo que ninguno de sus espectadores había visto antes esto. Un hombre imposibilitado no solo fue sanado, sino además de quitarle completamente su parálisis. Cualquier persona que se recupera de tanto tiempo de estar en cama, pues hubiese tenido que ir al IMSS, a una sesión de rehabilitación, no lo sé, a que le movieran las piernas, le pusieran a ayudar a mover su cuerpo poco a poco y así durante meses. No, mis amados. Se levantó al instante, tomó personalmente su lecho y se fue caminando a su casa. Este hombre había sido sanado. Ahora, preguntemos de algunas cosas a este texto. ¿Por qué Jesús primeramente le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué no desde el principio mejor le dijo ya, anda, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Porque Él antecede este primer elemento, este primer principio. Y mis amados, las palabras de Jesús siempre tendrán un sentido, un propósito. Y Jesús quería hacer saber a la gente de alrededor quién era Él. Y sí, Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Él tenía la autoridad porque Él era el ungido de Dios. Isaías 9:6 nos habla la promesa de aquel que vendría, del ungido. Y dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces, mis amados, el esperado por Israel, el esperado por las naciones, era ¿quién? Alguien que iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte. Jesús, al estar diciendo delante de todos los doctores de la ley, de todos los estudiosos, les estaba diciendo, he aquí al que esperaban, a aquel que es de la misma esencia del Padre, el Hijo del Hombre. Jesús utiliza este nombre que se daba al Mesías también. Era el menos usado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Jesús se identificó plenamente con él, porque hablaba del ungido de Dios, del Mesías prometido, del Cristo, para que supieran que el que estaba con ellos era Dios mismo en la persona del Hijo. Mis amados,
la autoridad, el poder, confirmado en lo que Jesús hacía, revelaba que era el prometido, el Hijo de Dios, levantando a ese paralítico que estaba en su lecho. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aprendemos de la Escritura? Te pregunto, ¿quién es Jesús para tu vida? Aquellas personas que fueron a verlo, quizás fueron a ver a alguien que hacía milagros. Quizás fueron a ver a un buen maestro. Pero cuando fueron confrontados con que aquel que sanaba también perdonaba pecados, cambiaba todas las cosas. ¿Por qué? Porque una de las necesidades principales del hombre, de la humanidad, es el perdón de Dios. Cuando nos acercamos a Cristo, lo que más necesitamos es el perdón que Dios da. Y si le hemos conocido, lo que hemos recibido, ese perdón absoluto de nuestro pecado. Sí, mis amados, cuando hemos venido a Cristo sabemos que Él pagó por nosotros en la cruz. Y saben, así como este paralítico no tuvo que hacer nada, solo recibió la gracia, el regalo de decir tus pecados te son perdonados y a la vez es sanado de su cuerpo. Así nosotros cuando venimos a Él en gracia y creemos que Él es el Hijo de Dios, recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero también algo que debemos de pensar es que nosotros fuimos rescatados de esa condición. Sí, como la gente de alrededor que estaba del Señor Jesús. Pablo dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, es en Jesucristo el que nos da vida. Que nos da vida. Y quizás como ese paralítico, hay mucha gente que su vida refleja una parálisis total espiritual. Pero más que eso, una muerte espiritual. Y necesitan ser levantados. Ese día ese hombre salió con su salud física y espiritual. Sí. Hoy quizás tú también necesites esa sanidad. El Señor perdona si venimos a Él. Pero lo otro que también podemos aprender es que este paralítico no llegó solo delante de Jesús. Hubieron un grupo de verdaderos amigos que se ocuparon de traerlo. Nosotros podemos ser de estos amigos que llevan a sus amigos y a sus vecinos al conocimiento de la verdad. Tú puedes ser como ellos. Tú puedes compartir. Tú puedes llevar a tu familia. Tú puedes también decirle a la gente aquella fe que hay en tu vida. No te detengas. A estos muchachos, a estos varones, a estos hombres, no les detuvo a la multitud que rodeaba esta casa. Saltaron el obstáculo. Llegaron al techo, lo abrieron y bajaron a su amigo porque había esperanza. ¿Sabes? Hay esperanza para la gente que nos rodea. Esperanza de perdón, esperanza de vida. Finalmente, ¿qué más aprendemos de este pasaje? Si ustedes se dan cuenta en el versículo 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Pero los doctores de la ley, los fariseos, durante todo el ministerio de Jesús, la gran mayoría de ellos solo se dedicaron a estorbarle.
¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que no está interesada. Sí, va a haber gente que, aun cuando tengan mucho conocimiento, realmente no conocen a Dios. Es triste. Conocimiento no siempre es sinónimo de sabiduría. Por esto yo te animo. ¿Qué tanto conoces de Dios? Realmente, ¿qué tanto vives en Dios tu vida? Yo te animo a que el conocimiento que tienes lo bajes al corazón y que vivas este día y cada día en fe. El Dios en quien creemos es real. Su Hijo vino a morir por nosotros. En su Hijo hay esperanza. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si están en familia y en su casa, vamos a tomarnos de las manos y oremos. Y aprovechemos para orar por algún vecino o algún familiar que podamos de alguna manera compartirle. Recuerden que les invité a anotar 4 nombres. Sí, vamos a estar orando por estos 4 nombres. ¿Sí? Vamos a orar por ellos y ponerlos delante del Señor. Que tengamos la oportunidad de hablarles de Cristo. Tómate las manos con los que están alrededor tuyo y vamos a orar. Vamos a traer delante del Señor nuestra oración por la gente que amamos, que nos preocupa, que están necesitados. Piensa en ellos, cierra tus ojos. Aquellos que están necesitados económicamente, aquellos que están necesitados de salud, aquellos que están necesitados de salvación. El Cristo en quien creemos sana, salva. Padre, gracias por este tiempo. En tus manos descansamos, Señor. Que, Padre, podamos compartir al Cristo vivo, tu Hijo, quien perdona, quien sana y que trae esperanza a nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día y una increíble semana.